Muy buenas, mis queridos amigos. Me habría encantado, como supongo que a vosotros también, pues el no tener que grabar esta sesión del ciclo que tenemos habitualmente de charlas para la formación cofrade. Pero bueno, Dios sabe más y estamos todavía en esta situación en el mes de mayo en el que no podemos reunirnos y por eso hemos visto conveniente el grabar las sesiones en el mes de mayo además. Si hemos tenido la fortuna de que todo el ciclo ha estado dedicado a la Santísima Virgen, en el mes de mayo, que es el mes de María, que es el mes en el que los cristianos afinamos de alguna manera nuestra devoción a la Señora, pues es muy bonito volver a seguir trabajando los temas de la Virgen, estos privilegios marianos que hacen de María esta criatura tan singular, más que ella, pues solo Dios. Y nos vamos a centrar en este mes en la Asunción y Realiza de María, y ojalá que en directo, ojalá que pueda ser delante de vosotros y no por medio de esta grabación, pues veremos la cooperación singularísima, extraordinaria, que María tiene a la redención. Los dogmas en la Iglesia. Es lo primero que vamos a ver, los dogmas en la Iglesia, para darnos cuenta de por qué la Iglesia decidió, en este caso el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, proclamar este dogma, el último que la Iglesia ha aprobado. Un dogma se define por varios motivos. En primer lugar, el primer motivo es refrendar una doctrina firmemente creída. En este caso es especialmente manifiesto pues a partir del dogma de la Inmaculada Concepción que veíamos en la sesión anterior y que había sido propuesto por el Papa Pío IX en el siglo XIX. Si María ha estado libre del pecado original, pues lógicamente, puesto que el pecado original, la muerte es consecuencia del pecado original, también estaría libre de la corrupción de la carne en el sepulcro. Es decir, de que muriendo o no muriendo María, porque como veremos ambas posibilidades no están todavía definidas en el dogma católico y no sé si se definirán en algún momento, pues muriendo o no muriendo María, en ningún caso se corrompió su carne en el sepulcro. ¿Por qué? Porque ella no tenía pecado original y al no tener pecado original no tenía por qué vivir las consecuencias de la muerte. En el caso de la Asunción, además, las condiciones tecnológicas del siglo XX han mejorado mucho más todavía en estos últimos años, en el inicio del siglo XXI, pero ya las condiciones tecnológicas del siglo XX permitieron hacer una consulta a los obispos sobre la conveniencia de la formulación del dogma. De tal manera que antes de promulgarlo, el Papa Pío IX preguntó a todos y a cada uno de los obispos si les parecía conveniente esta promulgación. Bueno, pues para que veáis la profundísima unidad y lo manifiesta que era esta doctrina creída por el conjunto de la Iglesia Católica desde el extremo de Norteamérica hasta el extremo contrario de Oceanía, bueno, pues se recibieron 1.181 respuestas, de las cuales solo 6 de 1.181 manifestaron alguna reserva, no sobre la verdad, porque ninguna de las 6 pensaba que la Virgen no había subido a los cielos, sino sobre el carácter revelado del dogma y si era necesario hacerlo en ese momento. Con lo cual, la unanimidad era prácticamente total. Nos imaginamos una decisión política en España en la que de 1.181 personas a las que se les pregunta, solo 6 ponen alguna duda con respecto a ello. Es una unanimidad completa. Por tanto, en primer lugar, se desarrolla y tenéis del 1181 6 respuestas, ¿no?
¿por qué se promulga un dogma? Pues un dogma se promulga para reforzar dogmáticamente una tesis que no se deriva directamente de la Sagrada Escritura, que no aparece en ella de forma directa. En la Iglesia Católica, unida a la Sagrada Escritura, está la Sagrada Tradición. Como dice la Constitución Apostólica, la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, pues es tan fuente como ella de verdad. Y la capacidad del magisterio, y especialmente como en este caso del magisterio extraordinario y singular del Papa, pues le capacita para poder extraer las consecuencias de la Sagrada Escritura. Aunque la Asunción no aparece como tal en la Sagrada Escritura, pues ha sido refrendada por la Sagrada Tradición, por los padres de la Iglesia. Hemos ido mencionando a los padres de la Iglesia en estas sesiones y en las anteriores, ¿verdad? Pero lo vuelvo a definir para que se nos aclare: los padres de la Iglesia, aquellos cristianos de los primeros siglos que por su santidad de vida, su pureza de doctrina, pues consolidaron y ayudaron a consolidar en momentos algunos de bastante dificultad, pues los dogmas cristianos. Y tanto la tradición como los padres deducen de los textos bíblicos sobre María, esta asunción. Hay un tercer motivo por el que se promulga un dogma. Se promulga, pues, para afirmar una verdad puesta en duda en una época concreta. Si recordamos la maternidad divina de María, cuando lo vimos, pues es promulgada por el Concilio de Éfeso, no porque los cristianos no hubieran confesado reiteradamente antes del Concilio de Éfeso que la Virgen era Madre de Dios, sino porque justamente en ese momento Nestorio pues puso en duda esta condición de la Virgen, que era Madre de Cristo, Cristótocos, recordaréis, pero no Theótocos. Y la Iglesia, los padres reunidos en el Concilio de Éfeso, pues manifiestamente dijeron que no, que puesto que Cristo es una persona, aunque tenga dos naturalezas, todas las cuestiones de las dos naturalezas se refieren a la persona, y la persona es el Verbo, el Hijo de Dios. Y por tanto, según la carne, según la naturaleza humana, María es Madre de Dios, porque es Madre de Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. En este caso, no se trata tanto de que de alguna corriente herética haya negado la asunción de la Virgen, como que se ha dado una serie de circunstancias en el pensamiento en general y en la teología en particular que hacían muy conveniente la promulgación de este dogma. Y la hacen muy conveniente en nuestros tiempos, y en nuestro tiempo de falta de esperanza en el que nos encontramos, pues después de tantas semanas en las que estamos confinados y con cierta dificultad, sin posibilidad de salir, en muchos casos sin posibilidad de ejercer nuestro empleo, etcétera, etcétera. En el pensamiento en general nos encontramos con una época profundamente nihilista, en la que se están perdiendo las esperanzas que se habían puesto en el proceso ilustrado, y que a este proceso, al querer fundamentar las esperanzas humanas de un modo secularizado, negando la trascendencia divina, pues había llevado a la humanidad lo contrario de lo que esperaba. No a una esperanza cimentada sobre el propio hombre, porque la esperanza cimentada sobre el propio hombre tiene poca valía, tiene poca fuerza, sino a una pérdida global de la esperanza. En ese contexto que había afectado indiscutiblemente y que sigue afectando, porque nos afecta también a nosotros los cristianos, vivimos en un mundo nihilista, en un mundo en el que no se nos habla con frecuencia de esta trascendencia, de esta esperanza, de esta presencia de Dios entre nosotros, que desde la encarnación pues ha compartido con el hombre su existencia. Pues la afirmación de que María ya ha logrado la plenitud de la bienaventuranza, no solo en su alma, sino también incluso en su cuerpo, porque esta es la diferencia entre María y el resto de los santos, por eso hablamos de la asunción de su cuerpo, en cuerpo y alma. Los santos pues están en el cielo, pero están en el cielo solo en cuanto a su alma, y que por tanto María nos precede en algo que lograremos los demás seres humanos al final de los tiempos. Esto debe servir
de cimiento sobrenatural para la esperanza. Si esto pasaba con el pensamiento en general, pues pasa más todavía con la teología, que en particular por influencia del protestantismo había pasado a negar la escatología intermedia. Se habla de 3 momentos en la escatología. Nuestra situación actual, en la que hemos nacido, estamos viviendo aquí en la tierra y que termina con la muerte. La escatología intermedia, que desde el momento de nuestra muerte y el tiempo, sea más largo o más corto, yo no lo sé, hasta que Cristo venga en la segunda venida, a eso se llama escatología intermedia. Durante ese tiempo no tenemos cuerpo y está exclusivamente nuestra alma, pues bien en el purgatorio, bien en el cielo, y esperemos que en ningún caso en el infierno, y llega la escatología final, la escatología conclusiva, en la que después de la segunda venida de Cristo se producirá el juicio universal, se producirá la resurrección de los cuerpos y las personas pues estarán en el cielo. Y insisto, esperemos que no, pues la misericordia de Dios ojalá sea así, aunque muchos lo merecemos, no haya nadie en el infierno. Bien, se pasó a negar esta escatología intermedia, periodo entre la pervivencia del alma sin el cuerpo tras la muerte y la resurrección de los cuerpos, que sucederá al final de los tiempos. Al afirmar que hoy y ahora María es ya bienaventurada en su alma, se recuerda que ni las almas han resucitado ya, lo que se convirtió en una especie de error muy frecuente en estos años en la escatología, ni están en un periodo latente hasta el final de los tiempos, otro error bastante frecuente, sino que las almas subsisten en Dios, ¿verdad? Y están esperando, anhelando este momento final en el que se reintegren con su propio cuerpo. Vamos al segundo punto. Hemos visto en este primer punto los dogmas de la Iglesia y qué sentido tiene dentro de los dogmas de la Iglesia el dogma de la Inmaculada, de la Asunción de la Santísima Virgen. Y vamos a ver en segundo lugar cómo este dogma está muy profundamente relacionado con los demás privilegios marianos. Como siempre, y lo hemos repetido en estas sesiones, las enseñanzas sobre María no se remiten a ella, sino que son enseñanzas sobre el poder redentor de Cristo, sobre el poder redentor de Cristo. Es a través de ese poder redentor como aparece la presencia de María, ese poder redentor de Cristo que ha vencido a la muerte, y enseñanzas también sobre la suerte del ser humano, cuál va a ser su futuro y en el que nos antecede nuestra Madre, la Santísima Virgen. Un ser humano que es llamado a una plenitud más allá de esta vida. Y en tercer lugar, enseñanzas sobre Cristo, enseñanzas sobre el ser humano. En tercer lugar, enseñanzas sobre la realidad de la Iglesia, pues todo lo que se dice de María se dice de la Iglesia y viceversa. ¿Qué afirma el dogma? Pues pongo el elemento central del dogma aquí para que lo podamos ver. Dice: pronunciamos, declaramos, definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Para que veáis que esta doctrina no ha quedado invalidada por el Concilio Vaticano II, sino todo lo contrario. El concilio siempre reafirma las doctrinas que hasta ese momento se habían pronunciado, bien en otros concilios, bien en las exposiciones ex cátedra del Santo Padre. En Lumen Gentium 59 se nos dice: la Virgen Inmaculada, preservada e inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. ¿Qué podemos destacar aquí? Bueno, en primer lugar, que hay una profunda relación entre este dogma y los dogmas anteriores, como la Inmaculada Concepción, como la maternidad divina, como la concepción de la Siempre Virgen. Porque es ella
la Inmaculada, la Madre de Dios, la siempre Virgen, la que es asunta al cielo. Ahora estudiaremos cada una de estas relaciones. En segundo lugar, se dice expresamente, cumplido el curso de su vida terrena. Fijaros que dice el texto, reiterándolo, de Lumen Gentium 59, terminado el curso de su vida en la tierra. ¿Vale? ¿Por qué se dice esto de esta forma expresa? Porque el Papa evitó pronunciarse sobre si la Virgen murió, lo que se llama hipótesis mortalista, o si no murió, lo que se conoce como hipótesis inmortalista. La glorificación de María en cuerpo y alma supone la incorrupción y la inmortalidad, tanto si hubiese sobrevenido sin una muerte previa, como si tuviese ese acontecimiento después de la muerte. En ninguno de los dos casos sufrió la más mínima corrupción. Y si el alma se separó del cuerpo porque falleció, ya digo que un cristiano puede defender cualquiera de las dos posiciones, ahora las explicaremos un poquito más, pues fue para volver a unirse con el cuerpo. Así que el Papa deja abierta la cuestión, no la zanja, de tal modo que tanto unos como otros pueden defender, dentro de este contexto de la Asunción de la Virgen, pueden defender cada uno su postura. Es perfectamente defendible dentro de la fe, tanto la tesis mortalista como la inmortalista, aunque ciertamente Pío XII hace referencia en algunas ocasiones a la muerte de María. En la teología católica caben las dos posiciones, la posición inmortalista, que es más reciente, que parte de que es indemostrable su muerte y se centra en el silencio de los primeros siglos sobre la muerte de María, así como las dudas de algunos padres como San Epifanio sobre su muerte. Y se apoya por último en el dogma de la Inmaculada Concepción, que al eliminar el pecado podía y debía eliminar también la muerte como su consecuencia principal. Sin embargo, durante casi 1000 años, la Iglesia ha poseído pacíficamente la opinión mortalista, que es la que está más en la tradición de los padres de la Iglesia y en las grandes tradiciones populares. De hecho, es afirmada casi con unanimidad por los padres la aceptación de la muerte de la Señora, y a esto se une pues el argumento litúrgico de la antiquísima fiesta de la Asunción, también llamada fiesta de la Dormición, la fiesta del Tránsito, del que es ejemplo esta imagen que me mandó en su momento mi querido Andrés, del Tránsito de Zamora, ¿vale? Y que también aparecen muchísimas otras fiestas. Bueno, parece también conveniente, si el argumento de la ausencia de pecado original es un argumento importante a favor de la opinión inmortalista, hay un argumento importante a favor de la teoría mortalista, y es que parece también conveniente que por asociación con su Hijo, con la muerte redentora de Jesús, pues María, que estaba unida en todo a Jesús, hubiera experimentado también como él la muerte. En cualquier caso, ni la opinión inmortalista ni la opinión mortalista invalidan en nada el privilegio de la concepción inmaculada, porque ésta exige la no corrupción del cuerpo, no la inmortalidad, que era un don preternatural, era un don que tenían Adán y Eva lo perdieron y por tanto se puede morir, Pero la diferencia en el caso de María es que su cuerpo, como le pasa a Jesucristo, no se corrompe. El resto, pues en la mayoría de los casos su cuerpo se ha corrompido. Hay muchos casos de santos que, reflejando esta profunda santidad de vida, pues su cuerpo ha permanecido incorrupto. Pero en este caso es una definición manifiesta de la Iglesia. Hemos dicho que hay una conexión
con el resto de los grandes dogmas, dogma de la Inmaculada, la maternidad divina, que María es siempre virgen, que ocurrió al término de su vida terrena, y en tercer lugar nos dice que fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Vamos a ver estos dos apartados. En primer lugar, fue asunta. No ascendió a los cielos por su propio poder, como sí hace Jesucristo. Dios es el que la asume. María es la asumida. Mientras que la humanidad de Cristo asciende a los cielos por su propia virtud, María es asumida por la virtud de Dios. Y luego, en segundo lugar, en cuerpo y alma. Y esta es la novedad de María con respecto a cualquier otro santo. María es un caso singularísimo. No se trata de que su alma vaya al cielo, como le sucede a los santos, sino que desde ahora, desde el momento mismo de su dormición, o desde el momento en el que ascendió, se encuentra en el cielo toda completa en cuerpo y alma. Definir que el alma de María ha sido glorificada desde que finalizó el curso de su vida terrena hubiera resultado superfluo y redundante, porque en definitiva eso le ha pasado a los santos, los grandes mártires, por ejemplo, les ha pasado que automáticamente en cuanto murieron pues fueron al cielo, su alma quedó glorificada por la presencia y la invitación profundísima de la Santísima Trinidad. Lo que afirma el Papa Pío XII y lo que constituye una singularidad es la glorificación de María de forma celeste en su cuerpo, que no se aplazó, como nos pasará a todos los demás, hasta el final de los tiempos. El concepto fundamental que aquí manejamos, ya lo hemos visto si recordáis, es el concepto de anticipación, que es un concepto paralelo al concepto que habíamos trabajado en la Inmaculada Concepción de la Virgen, al concepto de redención preventiva. Ciertamente, cada fiel recibirá al final de los tiempos la gloria debida a sus buenas obras, y María la recibe en una plenitud incomparable y la recibe ahora. El concepto de anticipación se corresponde teológicamente con el concepto de redención preventiva que veíamos en la Inmaculada Concepción. La Asunción consiste, por tanto, en una singular anticipación respecto a la resurrección final de los justos. En este sentido, el documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe de 1979, que se llama Recentiores Episcoporum Synodi, referido a la escatología, declara inaceptable cualquier explicación teológica del más allá que prive al dogma de la Asunción de lo que tiene de único. O sea, hubo algunos autores que se les ocurrió decir, bueno, pues ya en la hora de Dios los bienaventurados han resucitado todos en su cuerpo. Bueno, pues en combinación con el ahora del mundo, esto no es posible. El único caso en el que esto ha ocurrido, bien porque lo haya ocurrido después de su muerte, bien porque haya ocurrido al final de su vida, aquí terrena, es el caso de María. Decíamos antes, ¿y qué relación tiene con los otros dogmas marianos? Pues tiene una relación profundísima. En primer lugar, con la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción porque es por esta integridad de María con respecto al pecado, que no ha sufrido las consecuencias del pecado original, por el que no debe sufrir la corrupción debida a la muerte. Precisamente por estar preservada libre de toda mancha de pecado original, María no puede permanecer como los demás hombres en el estado de muerte hasta el fin del mundo. ¿Vale? Por eso María, por esta concepción inmaculada y preservada de cualquier pecado y singularmente del pecado original, pues no se corrompe en el sepulcro si es que estuvo en el sepulcro. En segundo lugar, relación con la maternidad divina, que es una prerrogativa más de Cristo, como buen hijo que no habría permitido, lógicamente, ya hablamos de esto al hablar de la Inmaculada Concepción, cómo va a permitir Jesús, teniendo ese poder, que lo tenía, de permitir que su madre tuviera una convivencia con el pecado,
¿vale? Pues no lo permitió. Pues de la misma manera, ¿cómo iba a permitir que el cuerpo de su madre, cuerpo santificado por su presencia, hubiese sufrido la tristeza terrible de la corrupción? No habríamos todos, ya sabéis que no hace mucho falleció mi madre, y bueno, todos, posiblemente muchos tenéis ese mismo recuerdo grato y a la vez doloroso, ¿verdad? Tremendamente doloroso. Bueno, si hubiéramos podido preservar a nuestra madre de la corrupción del sepulcro, ¿cómo no íbamos a hacerlo? Pues Cristo podía, y por tanto, como buen hijo, obró de esa manera. Del mismo modo que Cristo sufre la muerte en el Calvario, y María le asiste muriendo espiritualmente con él, pues también María vence con Cristo por los méritos infinitos de su Hijo. Es siempre por los méritos extraordinarios de Cristo en aras a la profunda participación que María tiene en la redención. Tenemos que entender el sufrimiento del Calvario como una verdadera muerte en vida de María, que está, como se verá en el tema final, completa y absolutamente unida a su Hijo. La participación de la Madre en la misión de su Hijo y su asociación al sacrificio redentor exige una continuidad después de la muerte. Hoy precisamente suelo hacer un pequeño rato de meditación de un pasaje del Nuevo Testamento todos los días, y hoy me tocaba precisamente el relato en el que el sabio Simeón, el anciano Simeón, le dice a María que una espada traspasará su alma, ¿vale? No en ese momento, sino cuando Cristo en la cruz se convierta en signo de contradicción, en el que se desvelará qué es lo que hay en el interior de cada uno. Bueno, pues María sufre esa terrible agonía en la cruz. La Asunción es el punto, dice San Juan Pablo II, el punto de llegada de la lucha que comprometió el amor generoso de María en la redención de la humanidad, y es fruto de su participación única, absolutamente única, en la victoria de la cruz. Relación, por tanto, con la Inmaculada Concepción, relación con la maternidad divina y relación también muy clara con la virginidad de María, que es incorrupción en vida, a la que le corresponde muy claramente pues la incorrupción al término de la vida. Ambas están profundamente relacionadas. Es muy bonito como Orígenes, por ejemplo, autor cristiano de los primeros siglos, siglo II, III, por tanto muy cerca de los primeros grandes teólogos, muy cerca de los sucesos evangélicos y de la vida de los primeros apóstoles, dice: María permaneció virgen hasta el final, Megri teleuté, con una terminología, este teleuté, este fin, que se suele atribuir al tema de la muerte, pues permaneció en esas circunstancias. Y del mismo modo, pues ha interpretado insinuaciones en ciertos pasajes de otro padre bastante antiguo, como es San Efrén de Siria, muy amante de la Santísima Virgen, que dice en otro sugerente texto: murió y no se rompió el sello de su virginidad. El cuidado con el que Dios asistió siempre a la integridad del cuerpo de la Virgen con su divino poder no permitió en él la más mínima alteración por la muerte. Lo decíamos hace un momento. ¿Cómo iba a permitir Dios Hijo la corrupción de un cuerpo tan tremendamente unido al suyo? En tercer lugar, al ser este dogma reciente, al ser este último dogma, podemos tener la impresión de que es una cosa que se ha añadido a la fe de la Iglesia pues en tiempos muy actuales. Y esto no es así. De una o de otra manera es confesado por la fe de la Iglesia, por los padres,
desde tiempos muy antiguos. Por eso, aunque el dogma de la Asunción es el más reciente, su confesión es antiquísima. Ya está presente en un relato apócrifo de los primeros siglos, de siglo II, III, conocido como el Transitus Mariae, el tránsito de María. Aparece en San Epifanio, que vive en el 300, nace en el 315, muere en 403, que nos va a decir San Epifanio, cuando este problema teológico empieza a adquirir cierta relevancia y para mostrar que carne y pecado no son idénticos, indica como prueba la asunción corporal de la Señora. ¿Cómo va a ser acusada una carne que no admitió aquellos pecados antes mencionados? ¿Cómo es posible que María, tan santa, no herede con su carne el reino de los cielos, ella que no cometió deshonestidad ni adulterio alguno, sino que permaneció inviolada? Encontramos referencias en San Gregorio de Tours, en San Modesto de Jerusalén, y a partir de aquí ya los testimonios se suceden como algo muy normal. San Germán de Constantinopla pondrá en boca de Jesús esta frase, dice: es necesario que donde yo esté, estés tú también, madre inseparable de tu Hijo. San Andrés de Creta y sobre todo San Juan Damasceno, el último gran padre oriental, van a mantener esta afirmación. Las iglesias orientales la han defendido siempre, la Asunción de la Virgen, como una verdad de fe. De hecho, en 1672, un concilio en Jerusalén de la Iglesia ortodoxa, ya separada de la Iglesia romana, sancionó el mismo convencimiento de la subida de nuestra Madre a los cielos como una verdad perteneciente a la Iglesia desde los primeros tiempos. Desde Oriente, en los siglos IV, V, VI, se va a ir transmitiendo a Occidente con gran rapidez. Y ya en el siglo XIV está plenamente generalizada. Antes de esto, en el siglo XIII, Santo Tomás nos va a decir, la tercera, está hablando de las maldiciones que se recibieron por el pecado original, fue común a los hombres y a las mujeres, que se convertirían en polvo. Y de esta estuvo libre la bienaventurada Virgen, que subió corporalmente al cielo, pues creemos que después de la muerte resucitó y fue llevada al cielo. En esta Expositio Salutationis Angelicae de Santo Tomás muere en 1274, ya era una cuestión común en la Iglesia Católica. Y junto a él, pues la firma San Alberto Magno, contemporáneo suyo, otro contemporáneo, franciscano en este caso, muy querido también, como es San Buenaventura. Vamos en cuarto lugar. ¿Qué fundamentos bíblicos encontramos en esta dogma? Aunque no se afirma expresamente, la fe de la Iglesia encuentra en los grandes textos marianos una referencia sobre esta incorrupción de María. Se apoya, por ejemplo, en Génesis 3:15, ya hemos hablado muchas veces de este texto, en el que María es la vencedora de la serpiente por la que se introduce la muerte y la corrupción en el mundo. Pues, esta victoria de la serpiente es vencida posteriormente por María. Esta mujer, el que provenga, recordamos, de la descendencia de la mujer, nos dice en Génesis 3:15, y tu descendencia le aplastará la cabeza a la serpiente, ¿verdad? La mujer que está estrechamente unida al vencedor del demonio, que es Cristo, es María, destinada a quebrantar con su linaje la cabeza de la serpiente. Y es un triple triunfo: triunfo sobre el pecado, triunfo sobre la concupiscencia y triunfo sobre la muerte. En segundo lugar, el texto de Lucas 1:42, que se coloca en boca de su prima Isabel: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, se ha relacionado con este texto también. María es la vencedora en Jesús de la triple maldición que genera el pecado:
la concupiscencia y su reflejo físico, la muerte, o al menos la corrupción que ésta implica. También se acoge la teología al texto de Lucas 1:28, en el que el ángel llama a María, como recordaréis, Cageritomene, llena de gracia. La gracia redunda en toda la persona por la unidad de alma y de cuerpo, y a la plenitud de la gracia, pues debe corresponderle después de esta vida una plenitud de gloria en la persona entera. Y hay que entender las palabras del ángel en su sentido más pleno. María recibe a lo largo de su vida la santificación y la deificación por la acción del Espíritu Santo. Y como a su Hijo le llega en la plenitud absoluta al final de su vida. Es María la nueva Eva, una mujer singular y única, la criatura más semejante y proporcionada al Logos que en ella se hizo carne. Mientras vivió, pues poseyó esta plenitud de gracia de forma escondida, como le pasó en parte a su Hijo, pero se manifiesta plenamente, como también le ocurre a Jesucristo, al final de su vida. La asunción de María al cielo es el efecto pleno de su espiritualización, de la plenitud de la gracia en su momento terminal. Estos tres textos son muy claros, pero es especialmente claro el texto de Apocalipsis 12:1, ¿verdad? Una señal grande apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza, ahora hablaremos para terminar de la realeza de la Virgen María, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Las referencias de este texto, dirigido a María, la Madre del Cordero, a la corporalidad de la Señora, vestida de sol, la luna bajo sus pies, coronada su cabeza, parecen indicarnos la pervivencia corporal de María. En una audiencia el día 9 de junio del año 1997 decía Juan Pablo II: por eso en la gloria celestial, al lado de Cristo resucitado, hay una mujer resucitada, María, el nuevo Adán y la nueva Eva, primicias de la resurrección general de los cuerpos de toda la humanidad. Bien, vamos al punto quinto. Decíamos que íbamos a hablar de la Asunción y de la realeza. Vamos a ver la realeza de María. Y me gustaría detenerme un segundo en esta titulación, ¿verdad? La realeza de María en la realeza de Cristo. María es reina porque es rey, es su hijo. Por tanto, es algo derivado de la concepción de Cristo, único mediador, verdadero rey del universo. Pocos días después de la fiesta de la Asunción, celebra la Iglesia la de la realeza de María, uniendo una con otra como su octava. Dice Lumen Gentium 59, en el texto que leíamos antes, desarrollado y continuado, dice: la Virgen María, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el curso de su vida terrena, en alma y cuerpo fue asunta a la gloria celestial. Y dice la segunda parte de este texto del Concilio Vaticano II: y enaltecida por el Señor como reina del universo, para que se asemejara más plenamente a su Hijo, Señor de los que dominan, vencedor del pecado y de la muerte. Es un tema riquísimo e inagotable, muy usado por el arte, que nos gusta singularmente a los cofrades. Siempre que podemos, está María coronada, situada a la vera de Cristo, como vemos aquí en este fresco de Miguel Ángel, ¿verdad?, del juicio final. María situada al lado de Cristo, justo por debajo de él. María es asociada al nuevo Adán, Cristo, formando con él una sola cosa. Y esta función capital de Cristo cabeza es participada por María como ninguna otra criatura. Ella, lo hemos leído hace un momentito, es la mujer
coronada con 12 estrellas sobre su cabeza, como dice Apocalipsis 12:1. Y es también, como dice Santa Isabel en un texto de San Lucas, que también hemos hecho referencia anteriormente, ella es la madre de mi Señor, lo que es tanto como decir la señora, la reina. San Juan Damasceno ya usa el título de soberana para referirse a María, y de igual modo lo encontramos antes en Orígenes, que la llama señora, dominadora y reina. También en San Efrén, también en San Gregorio Nacianceno o en San Epifanio de Constantinopla. Un padre español, San Ildefonso de Toledo, la saludará diciendo: oh señora mía, tú eres mi dueña, oh soberana mía, madre de mi Señor, señora entre las siervas, reina entre las hermanas. En María recibe la culminación que recibirá la Iglesia, y ella es la mujer que se asocia al hombre pleno, Cristo, en su gobierno de la nueva humanidad. Esto está muy presente en la liturgia, en antífonas tan conocidas, pues como el Ave Regina Caelorum o el Regina Caeli, que se reza en los días de Pascua. En las letanías lauretanas del Santo Rosario se la recoge como reina de los ángeles hasta los santos, pasando por los patriarcas, los profetas, las vírgenes, etcétera, etcétera. Y de hecho conforma el quinto misterio del Santo Rosario. Es frecuente la coronación de imágenes por el Papa y por los obispos diocesanos. Nosotros nos encanta a los cofrades el que la Santísima Virgen viva esta condición de reina, porque la tenemos coronada bien de forma oficial y diocesana, bien de forma todavía no definitiva, la tenemos coronada en nuestras diversas advocaciones. El magisterio ha afirmado el reinado de María desde Sixto IV, con la bula Cum Praecelsa, en la que se refiere a la Virgen como reina que siempre intercede junto al rey que ha engendrado. Benedicto XIV, en la bula Gloriosa Domine, llama a la Virgen María reina del cielo y de la tierra, afirmando, y lo tenéis ahí, que el sumo rey le ha confiado a ella, en cierto modo, su propio imperio. Tanto Pío XII como el texto que ya hemos mencionado, el Lumen Gentium, así lo mencionan. Es reina no sólo como Madre de Dios, sino por su singular cooperación en el reinado espiritual de su Hijo. Vemos, si recordáis, ¿verdad?, esta escena en las bodas de Caná, cómo actúa María. Piensa y presiente la llegada de la hora de su Hijo, discurre y sugiere y obtiene lo que pide. Así actúa con nosotros. Decía San Juan Pablo II en el Rosarium Virginis Mariae, con su mirada penetrante es capaz de leer en lo íntimo de Jesús hasta percibir sus secretos escondidos y presentir sus decisiones. Vamos terminando. Su poder es un poder grandísimo, pero es un poder delegado, el de un corazón dulcísimo, el de una madre. Su poder es el de la oración, y esto la hace todopoderosa en Cristo. La suya es, como se ha dicho repetidas veces, una omnipotencia suplicante, una omnipotencia suplicante, llamada por los padres de la Iglesia, por los grandes santos, abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. María, que reina sirviendo y que sirve reinando. Y Pío XII, en Fulgens Corona, exhorta a acercarse con gran confianza a la Reina del Cielo, como nosotros vamos a hacer seguro, en muchos casos desde nuestra casa, pero intentando de alguna manera no
no dejar por el hecho de que estemos confinados o de que no podamos salir en conjunto, por lo menos durante un tiempo, a no dejar de glorificar a María en su dignidad maravillosa, especialmente en este mes de mayo, en el que siempre hemos dedicado tantas cosas a María, y si bien pues no vamos a poder hacer estas romerías multitudinarias que nos gustaban hacer, sí puede ser momentos de ir con el cuerpo si es posible, pero con el corazón indiscutiblemente, pues al lugar donde esté esa advocación especialmente privilegiada por nuestro cariño. Son tantas las hermandades que tienen la delicadeza de estar conmigo en estas sesiones, que cada uno tiene su especial advocación que privilegia con su cariño. Bueno, pues irnos bien con el cuerpo, bien con el alma, irnos cerca de esa advocación y rezarle muchas veces a la Santísima Virgen, diciéndole esa oración del Ave María tan clara, tan estupenda, y concluyendo con esta advocación. Santa María, Reina del cielo y de la tierra, asunta al cielo por el poder de su Hijo, ruega por nosotros. Muchas gracias.